Imagina por un momento que el mundo entero te observa, que miles de luces apuntan hacia ti y que el rugido de una multitud espera que seas perfecto, que seas ese galán de sonrisa impecable que todos desean amar. Pero, detrás de ese brillo cegador y de las melodías que hacen suspirar a millones, se esconde una sombra que ha perseguido a Carlos Baute durante más de 30 años. Una sombra que tiene nombre y apellido, y que durante décadas fue borrada de su historia oficial como si nunca hubiera existido. Hoy vas a conocer la verdad que las revistas del corazón no se atrevieron a contar con tanto detalle. Prepárate, porque vamos a sumergirnos en las profundidades de una vida marcada por el éxito masivo, pero también por un rechazo que rompe el corazón. Esta es la historia de un hombre que tuvo que elegir entre su carrera y su propia sangre, y el altísimo precio que pagó por ese silencio. Quédate hasta el final, porque lo que sucedió en un funeral y el giro inesperado de una prueba de ADN te dejarán sin palabras. Carlos Roberto Baute Jiménez no nació siendo una estrella, pero parecía destinado a serlo por un mandato que llevaba impreso en sus propios genes. En la Caracas de 1974, una ciudad que vibraba con el dinero del petróleo y una modernidad que ocultaba grietas sociales profundas, el pequeño Carlos llegó al mundo un 8 de marzo. Su hogar era un hervidero de ritmos y expectativas. Su padre, Alfonso Baute, era un hombre de las Islas Canarias, específicamente de Tenerife, que poseía un magnetismo animal cuando empezaba a sonar la música. Alfonso no solo bailaba, él dominaba el espacio con una maestría casi intimidante para un niño que buscaba su aprobación. El pequeño Carlos miraba a su padre y veía un gigante que dominaba el rock and roll, el twist y la salsa con una naturalidad que él sentía que jamás podría alcanzar. Esa sombra paterna, cargada de una masculinidad tradicional y una exigencia invisible, se convirtió en el primer motor y, a la vez, en la primera cárcel emocional del futuro artista. Su madre, Clara Jiménez, aportaba el contrapunto emocional con su ascendencia gallega, una mezcla de melancolía y fuerza que se filtraría años después en las baladas de su hijo. Pero en aquel entonces, el arte no se veía como un pasatiempo, sino como una obligación biológica. La familia estaba convencida de que el niño tenía algo especial, una chispa que debía ser explotada cuanto antes. Sin embargo, detrás de esa fachada de niño prodigio, se escondía un ser humano frágil que luchaba contra un enemigo silencioso pero devastador: el pánico. A la temprana edad de 8 años, Carlos se enfrentó a su primer gran escenario en un programa de talentos infantiles en la televisión venezolana. Era el equivalente a los grandes formatos de hoy en día, un lugar donde los sueños se cumplen o se rompen ante millones de espectadores. Llegó a la semifinal, el momento donde la presión se vuelve insoportable. Los focos quemaban, el silencio del estudio era sepulcral, y el niño sintió que el mundo se le venía encima. En ese instante de terror absoluto, su cuerpo traicionó a su mente de la manera más humillante posible para un infante. Se orinó en el escenario frente a los jueces y el público. Ese episodio de incontinencia por miedo no fue una simple anécdota, fue una cicatriz que marcaría su psicología para siempre. Fue el primer indicio de que la presión de cumplir con un papel de perfección le estaba destrozando por dentro. Pero la maquinaria de la industria y la ambición familiar no se detuvieron. Su tío Julián, viendo el potencial comercial de su sobrino, comenzó a gestionar contratos y a empujarlo hacia una vida de luces y aplausos, ignorando que aquel niño seguía teniendo miedo. A los 13 años, la infancia de Carlos Baute terminó definitivamente para dar paso a la fabricación de un ídolo adolescente. Corría el año 1987, cuando ingresó en Los Chamos, una agrupación que buscaba desesperadamente competir con el fenómeno mundial de menudo. Carlos pertenecía a la quinta generación, viviendo lo que él mismo describiría años más tarde como un fracaso con éxito. Era una fama extraña, residual, una sombra de lo que el grupo había sido en su época dorada, pero suficiente para que el joven Carlos aprendiera la lección más importante de su carrera: cómo ocultar el pánico tras una sonrisa de galán. Aprendió a usar su rostro y su cuerpo como una herramienta de marketing, construyendo una máscara de seguridad que se volvería permanente y que le permitiría sobrevivir en el ecosistema de histeria adolescente de finales de los 80. Pero mientras el mundo veía a un joven apuesto cantando canciones de amor ligero, en las calles de su barrio en Caracas, se estaba gestando el escándalo que definiría su biografía como una de las más controvertidas de la historia del espectáculo latino. A los 15 años, en plena efervescencia de su etapa con Los Chamos, Carlos inició un romance adolescente con su vecina, Nayera Arellán, una niña de apenas 13 años. Fue un amor de barrio, de encuentros furtivos y promesas juveniles.
pero las consecuencias fueron reales y permanentes. En 1989, Nayera quedó embarazada. En ese momento, la vida de Carlos Baute se bifurcó. Por un lado, el ascenso meteórico a la fama, por el otro, la responsabilidad de una paternidad para la que no estaba preparado, y que su entorno consideraba un obstáculo inaceptable. La respuesta de la familia Baute y del propio artista ante la noticia del embarazo fue de un rechazo absoluto y quirúrgico. No hubo espacio para la negociación ni para la asunción de responsabilidades. Siguiendo unas directrices familiares que priorizaban la imagen inmaculada del artista en ciernes, Carlos decidió aplicar una política de tierra quemada emocional. Decidió que ese niño, al que llamarían José Daniel, simplemente no existía. Nayera, con solo 13 años, se vio sola, enfrentando el estigma de ser madre adolescente en una sociedad que la señalaba, mientras el padre de su hijo brillaba en las pantallas de televisión de todo el continente. Los relatos de aquella época son desgarradores. Nayera ha contado cómo, al cruzarse con Carlos en las calles del barrio mientras ella empujaba el cochecito del bebé, él simplemente giraba la cabeza. El hombre que le cantaba al amor y a la sensibilidad se negaba a mirar a los ojos a su propia sangre. Esta evasión no fue un arrebato de un adolescente asustado que huye de un problema momentáneo. Fue el inicio de un patrón de comportamiento frío y calculado que duraría 3 décadas. El nacimiento de José Daniel fue tratado por el entorno de Baute como una mancha. Un error de juventud que debía ser borrado del expediente para que el nuevo rostro del pop venezolano pudiera triunfar sin cargas. Carlos aprendió a vivir una doble vida, el ídolo de masas en el escenario y el padre ausente y negacionista en la intimidad. Esta decisión de no ver sembró las bases de un resentimiento que, años más tarde, estallaría en los tribunales españoles de la forma más pública y humillante posible. Al cumplir los 16 años, Carlos decidió abandonar Los Chamos. Se sentía vacío, cansado de ese pop plástico que lo había formado pero que no lo llenaba. Buscó refugio en las raíces, estudiando folclore venezolano y percusión, intentando quizá reconectar con algo auténtico después de tanta mentira en su vida personal. Pero la industria no lo quería por su conocimiento de la percusión, sino por su físico privilegiado. Su atractivo era su moneda de cambio más valiosa en un mercado que devora rostros bonitos. En 1997, la oportunidad definitiva llamó a su puerta en forma de telenovela. Se llamó Destino de Mujer, y Carlos interpretó a Pedro José, un profesor de natación que pasaba gran parte del tiempo mostrando su torso atlético y su sonrisa cautivadora. Este papel fue el catalizador definitivo de su imagen de sex symbol. El personaje de Pedro José estaba cargado de un erotismo ligero que volvía locas a las espectadoras, y Carlos lo aprovechó al máximo. Fue este éxito el que le permitió cruzar el charco y probar suerte en España, el país de sus antepasados. Pero lo que el público español ignoraba por completo es que detrás de ese instructor de natación carismático y ese cantante de baladas románticas que empezaba a sonar en las radios, había un hombre que cargaba con un secreto incómodo custodiado celosamente por su familia. Había un niño en Caracas que crecía preguntándose por qué su padre salía en la televisión, pero nunca lo llamaba por su cumpleaños. Al establecerse en España a principios de los años 2000, Carlos comenzó la que sería su relación más larga y estable hasta ese momento. Su noviazgo con la malagueña Beatriz Mira. Durante casi 10 años, Beatriz fue mucho más que su pareja. Fue su ancla, su apoyo incondicional en una industria que empezaba a devorarlo. Vivían en un lujoso ático en Madrid y eran la imagen viva de la estabilidad. Carlos incluso le dedicó canciones que se convirtieron en himnos, como Me quiero casar contigo. El público esperaba una boda real, un final de cuento de hadas para el galán venezolano que había conquistado España. Pero mientras ellos construían su nido de amor en Madrid, la realidad de Venezuela seguía llamando a la puerta de Carlos de la manera más trágica posible. En el año 2009, el mundo de Carlos sufrió un golpe demoledor con la muerte de su padre, Alfonso Baute. Carlos tuvo que regresar de urgencia a Caracas para el funeral. Fue en ese ambiente de luto y tristeza donde ocurrió uno de los encuentros más fríos y escalofriantes de su historia personal. José Daniel, que ya tenía 20 años, mantenía una relación cercana con su abuelo Alfonso. El abuelo, en un intento desesperado por mediar entre su hijo y su nieto antes de morir, había intentado unir los lazos. En pleno funeral, José Daniel se acercó a Carlos para saludarlo, esperando quizás que el dolor de la pérdida ablandara el corazón del cantante. Pero la respuesta de Carlos fue de una frialdad quirúrgica. Le estrechó la mano y le dijo un simple «Hola, encantado», tratándolo como si fuera un fan más o un extraño que pasaba por allí. «Dime una cosa,
¿Qué sentirías tú si después de 20 años esperando un gesto de tu padre, él te tratara como a un completo desconocido frente al ataúd de tu abuelo? Déjamelo saber en los comentarios, porque quiero entender qué opinas de este momento tan crudo. Ese desprecio público marcó un punto de no retorno. La incapacidad de Carlos para reconocer a su hijo, incluso ante el cadáver de quien había intentado unirlos, sugería una desconexión emocional que terminaría por dinamitar su relación con Beatriz. Mira, apenas unos meses después, el secreto ya no podía guardarse más, y la presión estaba a punto de hacer que todo saltara por los aires. El año 2010 no fue simplemente un cambio de década para Carlos Baute, fue el inicio de un desplome de su imagen pública que nadie pudo prever. Mientras su relación de casi 10 años con Beatriz Mira se desintegraba en el silencio de aquel lujoso ático madrileño, un joven en Venezuela, cansado de ser una sombra, decidió que el silencio ya no era una opción. José Daniel Arellán, con el ímpetu de quien no tiene nada que perder, decidió que si su padre no quería verlo en la intimidad, tendría que verlo en los juzgados y bajo el escrutinio de las cámaras de televisión. La ruptura con Beatriz no fue amistosa ni casual. Muchos dicen que el peso de ese secreto inconfesable terminó por asfixiar la convivencia. Casi sin tiempo para que la prensa procesara su soltería, apareció en escena una figura que cambiaría el juego para siempre. Astrid Cleasans. Ella no era una mujer cualquiera, era una arquitecta de éxito, modelo y, lo más importante, hija del propio abogado de Carlos en Venezuela. Su aparición fue tan repentina y su ascenso a la categoría de prometida tan veloz que muchos medios de comunicación empezaron a sospechar que este noviazgo era en realidad un movimiento defensivo. Se decía que Carlos necesitaba limpiar su imagen, rodearse de una familia perfecta y aristocrática para contrarrestar los ataques que venían desde su pasado. Pero el destino tiene formas muy crueles de recordarte tus deudas pendientes. En el año 2012, la justicia española, que no entiende de canciones de amor ni de sonrisas de galán, obligó finalmente a Carlos a someterse a una prueba de ADN. Fue un momento humillante para alguien que siempre había cuidado su reputación con una obsesión casi enfermiza. Los resultados fueron una bofetada de realidad. El 99% de compatibilidad. No había margen de error. José Daniel era su hijo legítimo. Sin embargo, a pesar de que un juez en el año 2013 dictaminó que el joven tenía derecho a llevar el apellido Baute, el cantante se negó a abrirle la puerta de su corazón. José Daniel se mudó a España, viviendo en condiciones muy precarias, a veces trabajando por sueldos miserables, mientras veía en las redes sociales cómo su padre alardeaba de una vida de lujos asiáticos, viajes en aviones privados y una opulencia que parecía un insulto a su propia miseria. Los programas de televisión se convirtieron en el campo de batalla. El hijo relataba cómo su padre le negaba el saludo si se encontraban por la calle, o cómo se sentía humillado por la frialdad de aquel hombre que todos consideraban un ángel. La imagen del buen chico de la música latina se estaba resquebrajando, revelando a un hombre que parecía tener el corazón de piedra ante el sufrimiento de su primogénito. Pero los escándalos no venían solo por el lado familiar. En el año 2014, cuando Carlos todavía estaba lidiando con el juicio de paternidad, estalló una bomba en el ámbito profesional que lo dejó marcado ante sus colegas de la industria. Su canción más famosa, esa que todos hemos cantado alguna vez, Colgando en tus manos, se convirtió en su mayor pesadilla. La gran diva Marta Sánchez, en una entrevista que se volvió viral en cuestión de segundos, soltó una declaración incendiaria. Por una canción que había generado millones de euros en beneficios. Ella apenas había cobrado 6.000 euros. Marta no se quedó ahí. Calificó a Carlos de diplomático, sugiriendo que su amabilidad era solo una fachada, una máscara detrás de la cual se ocultaba una ambición desmedida y una falta de generosidad con sus compañeros. La tensión entre ambos se volvió eléctrica. Carlos, sintiéndose acorralado, respondió con una indignación defensiva, asegurando que él no era responsable de las cuentas y que ella no debería haber aireado esos trapos sucios en público. La sombra de un manager corrupto apodado Tibú planeaba sobre ellos, un hombre que terminaría en prisión por estafas, pero el daño ya estaba hecho. La gente empezó a ver a Carlos no como la víctima de un robo financiero, sino como alguien que se aprovechaba de la situación mientras mantenía una postura de perfección moral. Imagínate estar en el centro de esta tormenta. Tu hijo reclamándote comida y afecto en televisión, y tu compañera de éxito acusándote de ser poco menos que un estafador. ¿Crees que la ambición por el éxito justifica que un artista ignore estas realidades humanas? ¿O piensas que Carlos Baute se convirtió en un producto de su propia fama? Cuéntamelo en los comentarios.
porque este es el debate que dividió a sus seguidores. En medio de este caos de abogados y declaraciones cruzadas, Carlos y Astrid intentaron construir su propio paraíso, pero la vida les tenía preparada una prueba de dolor inmenso. En enero del año 2015, la pareja, que esperaba con ilusión a su primer hijo, tuvo que comunicar una noticia devastadora. Habían perdido al bebé a las 9 semanas de gestación. Por primera vez en mucho tiempo, vimos a un Carlos Baute roto, vulnerable, publicando mensajes de agradecimiento por el apoyo recibido. Fue un momento de humanidad real en medio de tanta construcción mediática. Pero las tragedias no terminaron ahí. Poco después, su única hermana falleció a causa de un cáncer. Un hecho que Carlos guardó bajo un hermetismo casi total, llorando en la intimidad, lo que no podía expresar ante las cámaras. Estas pérdidas marcaron un antes y un después en su carácter. A partir del año 2016, con la llegada de sus hijos Marcus, Liene y Alice, Carlos pareció volcarse en una paternidad idealizada. Publicaba fotos perfectas, momentos tiernos, juegos y risas. Pero mientras él vivía ese sueño de familia numerosa en su mansión de Madrid, José Daniel presentaba una nueva demanda en el año 2020. Esta vez no pedía solo el apellido o un saludo, pedía una pensión de supervivencia, alegando que el desprecio y la omisión de su padre le habían causado graves padecimientos psíquicos. El contraste era insoportable. El padre perfecto para sus hijos pequeños era el verdugo emocional de su hijo mayor. La vida de Carlos Baute se había convertido en una habitación llena de espejos donde cada uno reflejaba una versión diferente de sí mismo. El cantante exitoso, el marido ejemplar, el hermano doliente y el padre que negaba el pan a su primer hijo. La presión era máxima y el exilio de su país natal, Venezuela, no hacía más que agravar su estado mental. Carlos pasó de ser un crítico moderado del régimen venezolano a un hombre radicalizado por la distancia y el dolor de ver a su tierra hundirse. Empezó a solicitar intervenciones militares, a hablar de golpes de Estado como un mal necesario, y a vivir en una ansiedad constante por el destino de los líderes opositores. Su nostalgia se convirtió en rabia, una rabia que parecía ser el único escape para todos los conflictos internos que no era capaz de resolver en su casa. Sentía que ya no pertenecía a ningún sitio. En España lo veían como el venezolano exitoso, y en Venezuela como el que huyó y triunfó mientras los demás sufrían. Esa crisis de identidad, sumada a los juicios y a la mala prensa por su conflicto con Marta Sánchez, lo llevaron al borde del abismo emocional. Pero como en todas las grandes historias, cuando parece que el personaje principal está perdido para siempre en su propia oscuridad, ocurre algo que cambia el rumbo de los acontecimientos de una manera que nadie esperaba. Llegamos al momento de la verdad, ese instante donde el destino decide si un hombre se hunde en sus errores o se levanta para intentar enmendarlos. Durante años la imagen de Carlos Baute estuvo suspendida en un equilibrio precario. Por un lado, el artista que llenaba estadios y vendía una felicidad radiante. Por otro, el hombre que cada noche al cerrar los ojos sabía que tenía una cuenta pendiente con un joven que llevaba su misma sangre y que vivía a pocos kilómetros de distancia, sumido en la tristeza y el olvido. La presión mediática era asfixiante, pero la presión interna, esa que no sale en las portadas de las revistas, era todavía peor. Fue en este escenario de máxima tensión cuando una figura clave decidió intervenir de forma silenciosa pero implacable. Astrid Cleasans, la mujer que muchos criticaron al principio, se convirtió en el verdadero motor del cambio. Detrás de las paredes de su hogar madrileño, ella no veía al rey del pop latino, sino a un hombre atormentado por un pasado que no lo dejaba ser plenamente feliz con sus nuevos hijos. Fue Astrid quien, con una paciencia infinita, empezó a sembrar la semilla del perdón en la mente de Carlos. Ella entendía que para que su propia familia fuera sólida, no podía haber un hijo desterrado en el exterior. No fue un proceso rápido. Fueron años de conversaciones a media luz, de discusiones sobre la moralidad y la ética, y de enfrentarse a los consejos de abogados y asesores de imagen que le decían a Carlos que reconocer su error después de tanto tiempo sería un suicidio profesional. Pero el 20 de junio del año 2021, algo se quebró definitivamente en la coraza de Carlos Baute. El mundo se despertó con una fotografía que parecía imposible. Carlos y José Daniel, abrazados, sonriendo con una sinceridad que traspasaba la pantalla. El mensaje que acompañaba la imagen era un grito de redención. Te pido perdón por mis errores y de ahora en adelante vamos a recuperar el tiempo perdido. Esas palabras pusieron fin a 32 años de negación, de juicios, de desprecios en funerales y de silencios cómplices. El cantante admitió ante millones de personas que se había equivocado profundamente
y que las terceras personas, esos asesores que solo miraban los números, lo habían frenado durante demasiado tiempo. La reconciliación definitiva no ocurrió en un plató de televisión por dinero, sino en la intimidad de una finca en Jaén, propiedad de un amigo común que sirvió de puente. Fue un encuentro cargado de una electricidad emocional insoportable. Cuentan que cuando padre e hijo se vieron a los ojos sin abogados de por medio, las lágrimas fluyeron de una manera que las palabras no podían explicar. José Daniel, que entonces ya tenía 33 años, demostró una madurez asombrosa. A pesar de haber sido humillado públicamente, a pesar de haber vivido en la precariedad mientras su padre nadaba en la abundancia, decidió perdonar. Decidió que el odio era una carga demasiado pesada para seguir llevándola y que prefería tener un padre hoy que tener razón para siempre. Esta unión cambió radicalmente la dinámica de la familia Baute. José Daniel empezó a integrarse en la vida de sus hermanos pequeños, Marcus, Liene y Alice, quienes de repente descubrieron que tenían un hermano mayor que siempre había estado ahí, esperando en la sombra. Ver a Carlos Baute jugando con sus hijos pequeños mientras José Daniel observa desde el sofá, ya no como un extraño, sino como uno más, es la imagen de una victoria personal que vale más que cualquier disco de platino. Pero la redención no borra el pasado, solo permite construir un futuro diferente. Hoy, a sus 50 años, Carlos Baute se enfrenta a una realidad muy distinta a la de sus años de gloria absoluta. La industria musical ha mutado en un monstruo digital dominado por algoritmos, tendencias de TikTok y una velocidad que a veces le resulta ajena. Reconoce que ahora su carrera depende de una viralización fortuita o de una colaboración estratégica con artistas más jóvenes para seguir vigente. La solvencia económica que antes custodiaba con celo, ahora la comparte con su primogénito, intentando compensar con recursos lo que no pudo dar en afecto durante 3 décadas. Es un hombre que camina entre la nostalgia de su Caracas perdida y la adaptación necesaria al Madrid que lo ha adoptado como a uno de los suyos. Su postura política sigue siendo un fuego que no se apaga. Vive el exilio de Venezuela como una herida abierta que supura cada vez que ve las noticias. Su negativa a regresar hasta que el régimen caiga es su última gran batalla, un acto de coherencia que intenta equilibrar los errores de su vida privada. Siente que si no pudo ser el héroe de su propio hijo durante años, al menos debe ser un defensor firme de la libertad de su pueblo. Es una forma de compensación psicológica, un intento de ser el hombre íntegro que su padre Alfonso siempre esperó que fuera. La historia de Carlos Baute nos deja una lección poderosa y a la vez inquietante sobre la naturaleza humana y el peso de la fama. Nos enseña que el éxito puede ser una prisión de oro que nos obliga a ocultar nuestras partes más humanas para no dañar una marca comercial. Nos muestra cómo un hombre puede orinarse de miedo en un escenario y años después tener la sangre fría de ignorar a su hijo en un carrito de bebé. Pero, sobre todo, nos demuestra que nunca es tarde para pedir perdón, aunque hayan pasado 30 años y el daño parezca irreparable. Al final del día, cuando las luces de los estadios se apagan y los aplausos dejan de sonar, lo único que queda es la verdad de quiénes somos ante nuestros seres queridos. Carlos ha tenido que destruir su propia imagen de perfección. Ha tenido que admitir ante el mundo que fue un padre ausente y cruel para poder salvar lo poco que quedaba de su alma. Hoy, mientras pasea por las calles de Madrid, ya no solo es el cantante de Colgando en tus manos, es un hombre que ha aprendido que la verdadera paz no se encuentra en el número 1 de las listas de ventas, sino en el abrazo de un hijo que tuvo la generosidad de perdonarlo. Esta biografía, llena de luces cegadoras y sombras profundas, llega a su fin, pero la vida de Carlos sigue escribiéndose, ahora con una pluma que no teme a la verdad. La redención es un camino largo y tortuoso, y aunque el pasado siempre estará ahí, recordándole lo que no debió hacer, el presente le ofrece la oportunidad de ser, por fin, el hombre que su familia merece. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido tan íntimo y dramático por la vida de uno de los artistas más complejos de nuestra música. Si este relato te ha conmovido o te ha hecho reflexionar sobre la importancia del perdón y las segundas oportunidades, no olvides suscribirte ahora mismo al canal de YouTube Cotilleos de los Famosos. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndote las historias más impactantes y profundas de tus estrellas favoritas. Gracias de corazón por llegar hasta aquí y por ser parte de nuestra comunidad. Ahora, no te vayas, porque en pantalla verás más videos del canal que te van a atrapar por completo. Nos vemos en la próxima historia.